Y desde Burbuja de Sanación, que es mi página, acompaño a las personas en todo lo que es la reconexión de cuerpo, mente y alma. Todos los jueves nos reunimos aquí hace ya mucho tiempo para ir viendo distintas temáticas, porque desde la mirada de las constelaciones familiares hay mucho material que ir trabajando. Y desde esos materiales tratamos de ir haciendo pequeñas cápsulas de contenido para que a las personas les sea mucho más fácil conocer estas terapias. Contarles que este trabajo de la reconexión de cuerpo, mente y alma tiene mucho que ver con las constelaciones familiares, porque estas terapias apuntan a que no solo heredamos rasgos físicos de nuestra familia, sino que heredamos emociones, sensaciones, formas de pensar. Mis dinámicas de trabajo siempre van a trabajar con 3 pilares fundamentales: la historia familiar, la reprogramación mental y el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si bien nosotros heredamos rasgos o formas de pensar o formas de cómo evolucionar en la vida que vienen de nuestra familia, también nuestro libre albedrío nos permite hacer reseteos, hacer cambios y poder observar todo esto que traemos, que muchas veces no lo vemos, y cuando lo descubrimos tenemos el poder gigante de poder cambiar nuestra realidad y poder cambiar la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Aparte de eso, obviamente trabajo con un montón de otra batería de apoyos de terapéutico, como la biodescodificación, la numerología, el coach ontológico que tiene que ver con la reconexión interna. O sea, hay un montón de apoyo que acá en Burbuja van a encontrar para que podamos trabajar en nosotros mismos y reconectarnos. El tema de hoy es un tema que a mí me gusta, lo encuentro un tema muy compasivo. Y la mirada de este taller, lo primero que les voy a invitar es precisamente a conectar con la compasión, porque hoy vamos a mirar la historia detrás de la historia. Todos tenemos una historia, pero detrás de nuestra historia hay 2 grandes personajes que radican y son los pilares fundamentales de nosotros, que tienen que ver con nuestros padres. Pero lo que muchas veces no nos han explicado es que esos padres también tienen una historia y que desde el lugar que nosotros ocupamos como hijos es tremendamente triste, porque somos hijos que enjuiciamos desde nuestra mirada. Nosotros enjuiciamos mucho a nuestros padres desde lo que no recibimos, desde lo que les hizo falta, desde lo que nos dañaron o provocaron heridas, pero nunca nos hemos sentado a observar que ellos tienen una historia detrás de cada una de las cosas que nos sucedieron. Y con los años que llevo constelando y trabajando con personas en sesiones, les puedo decir que la estadística es que el 90% de la sanación de una persona va cuando conecta con la historia real de sus padres, cuando entendemos el porqué del por qué hicieron lo que hicieron o por qué no tuvieron las herramientas para hacerlo mejor. Y cuando salimos de este espacio de hijo y los observamos desde otro lugar, la perspectiva y el observador, como lo decimos en coach ontológico, cambia de tal forma que podemos ver cosas que antes no veíamos. Por lo tanto, la invitación de este taller hoy es precisamente a que nos saquemos los zapatos de hijos. Es lo primero que yo les voy a pedir. Olvídense que vamos a hablar de sus padres desde la mirada de hijos, porque nos vamos a pegar una vuelta más larga. Vamos a llegar igual a sus heridas, a las de ustedes, vamos a llegar igual a lo que les afecta, vamos a llegar igual a ese esto es lo que yo necesité de mis padres, pero nos vamos a pegar una vueltecita más larga porque vamos a ir a encontrar el por qué me faltó esto cuando los miro desde este lugar. Y si al mirarlo desde ese lugar para ustedes existe alivio, existe otra forma de mirar sus y propias historias, este taller cumple el objetivo, que es darles otra mirada para que podamos pararnos todos los días y poder enfrentar los desafíos de nuestra vida desde otro lugar. Contarles también a los amigos de TikTok que este taller va a ser transmitido en vivo hasta cierto lugar. Mis talleres constan de 3 módulos. El primer módulo es teórico, pero es una teoría lo más doméstica posible. Trato de usar la menos teoría
y que sean temas lo más fáciles de entender. Luego vamos a hacer un pequeño trabajo de introspección en donde cada uno va a ir analizando lo que vamos a ir conversando y finalmente siempre hacemos un ejercicio de imaginería y de meditación guiada para poder hacer una finalización de lo que hayan identificado en el taller. Por lo tanto, la transmisión en TikTok solo va a llegar hasta la parte intermedia que tiene que ver con la introspección, porque para el resto me dedico a las personas que están acá conectados en vivo para no perderme ningún detalle. Obviamente ellos interactúan conmigo, por eso tengo audífono, me hacen preguntas, yo les hago preguntas y desde ahí también invito a toda la gente que le interese mis talleres a que se inscriban en mi bio para que puedan entrar a mis talleres desde este lugar y no se pierdan absolutamente nada. Dudas, consultas, chicas, ustedes pueden irme escribiendo en el chat. Tengo harta gente nueva. Hola Fran, un beso grande. Tengo hartas personitas nuevas, así que si tienen dudas, consultas en el chat, se las voy contestando. En TikTok me pueden escribir, si no veo todas las preguntas les pido mil disculpas, pero de verdad trato de estar lo más conectada posible con la gente que me está hablando, ¿ya? Así es que desde ahí vamos a empezar entonces. Hola Chantal, qué rico verte de nuevo, hola a todos. Y entonces vamos a partir ya en materia, chicas. Como les decía, la invitación es a sacarnos los zapatos de hijos. Hoy día yo quiero que olvidemos que somos hijos, pero vamos a hablar de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos guste o no, y yo sé que voy a tener mucha gente que va a decir, pero si yo ya olvidé a mis papás, me hacía mal, no quiero saber de ellos, ¿por qué ella viene y me lo recuerda? Queridos, no puedes olvidar a tus padres, no puedes sacar de tu camino a tus padres, porque son el 50% que cada uno te entrega de lo que eres tú. Y si tú rechazas a uno de ellos, te estás rechazando a ti mismo. Y por eso tenemos muchos conflictos. Lo más importante de este taller no es que busquemos victimismo en los padres. También quiero dejar eso súper claro. Todos nosotros tenemos distintas historias. Hay historias muy complejas, hay historias menos complejas y hay historias no tantas. Pero desde el lugar que sea, quiero que se queden con la convicción que cuando yo hablo de mirar a sus padres desde otro lugar, no estoy diciendo que justifiquemos lo que pasó, que hagamos como que no pasó nada y le bajemos el perfil. Solamente quiero que observemos la historia de ellos desde otro lugar para que ustedes puedan soltar lo que hoy les afecta. Muchas personas están cargadas con miedo, con rabia, con ira, con frustración. Cuando abren los ojos en la mañana, si bien no es lo primero que piensan en sus padres, pero cuando hay heridas profundas, ellos nos acompañan todos los días. Y es más, tu historia familiar, tú la llevas a tu trabajo, a tu relación de pareja, a tu relación con tus amigos, a tu relación con el vínculo, con la abundancia, con el trabajo, con el merecimiento, porque desde ahí vienen nuestros padres. Contarles para las personas nuevitas, voy aceptando más gente que viene llegando, contarles a las personas más nuevitas que papá y mamá tienen ciertos roles energéticos en nosotros. Mamá representa la abundancia, representa todo lo que tiene que ver con fecundidad, y no solo hablo de fecundidad de traer al mundo un ser humano, sino que de cómo nutro un hogar, de cómo lleno de cariño un espacio, de cómo conecto con mi energía femenina, cómo conecto con el interior. Mamá es interno, papá es externo. Papá representa cómo salgo a la sociedad, cómo me desenvuelvo en los estudios, cómo me desarrollo en el trabajo. He ahí cuando muchas personas hablan de que papá es trabajo y mamá es abundancia, dinero, efectivamente tiene que ver con eso. Pero es más profundo que eso. Tiene que ver con todos estos vínculos, con toda esta energía que nosotros traemos desde nuestra energía vital. Energía vital es nuestro todo y el 50% es mamá, 50% es papá. Por lo tanto, si mi energía vital está debilitada en alguno de los aspectos, observa cómo es tu relación con papá, cómo es tu relación con mamá, porque de ahí vas a encontrar muchas respuestas. Entonces, si es tan importante este vínculo con ellos, ¿por qué este taller apunta a las heridas de infancia? ¿Por qué tiene que ver, Ale, con las heridas de infancia? Porque es el primer momento en donde un ser humano empieza a adquirir desafíos en la vida. Todos tenemos heridas de infancia, todos cargamos con las 5 heridas de infancia y las vamos a tener, tengamos papás terapiados, no terapiados, buenos papás, papás no tanto,
¿Por qué? Porque nosotros estamos en una universidad de la vida. Y en esta universidad vinimos a trabajar muchas cosas. Y dentro de esas cosas que vinimos a trabajar están nuestras heridas de infancia. Por lo tanto, cuando un ser humano adquiere una herida de infancia, de rechazo, de abandono, de injusticia, de humillación, y no la trabajamos, la heredamos a nuestras futuras generaciones. Y nuestros padres no tenían la oportunidad que tenemos nosotros de entrar a un taller a las 9:15 de la noche desde la comodidad de mi casa para poder aprender ciertos temas o cierta información relevante para mi desarrollo personal. Ellos no tuvieron acceso a psicólogos, no tuvieron acceso a psiquiatras, no tuvieron acceso a desarrollo emocional. Tuvieron más bien desconexión emocional y desde ahí venimos de padres bastante dañados. Y eso significa que nosotros hemos tenido que sortear desafíos bastante más complejos, aun cuando tenemos más herramientas. Pero al poder observarlas, también nos desafiamos a poder trabajar ese tipo de daños que tenemos. Y por eso es importante, desde la mirada de Burbuja de Sanación, entregar educación a mi comunidad. Más que incentivar solamente los procesos terapéuticos, que claramente son el camino que yo siempre voy a incentivar, parto desde la premisa que todo ser humano debe educarse. Y para poder saber qué me sirve, qué necesito y qué es lo que tengo que encontrar, lo más importante es saber por qué es importante eso para mí, para poder entender si ese proceso terapéutico es lo que yo necesito hoy día. Entonces, si nuestros padres tuvieron heridas de infancia, claramente tenemos dos vínculos importantes en nuestra vida que no están preparados para sostener un nuevo ser. Cuando nosotros somos niños, desde la psicología, nuestros padres son perfectos. Un niño no tiene la capacidad para entender, mi papá tiene herida de rechazo, por lo tanto por eso me dice que no me quiere, o por eso no juega conmigo, o por eso cuando llega en la tarde del trabajo está enojado. El niño no tiene esa capacidad de entender. Por lo tanto, cuando un padre tiene una herida y reacciona de una forma, el niño lo primero que siente es que él tiene algo malo. Ese niño hizo algo mal. Ese niño está provocando que un papá no llegue a la casa. Hay niños o adultos de papás separados que cuando sus papás se separaron, en su inconsciente ese niño entendió que él tenía algo malo. Y que por eso el papá ya no... Sí. Voy a ver si te puedo silenciar. Yo te puedo silenciar. Sí, ok. Ahí volví. Ok. Silencié, me parece a todos. Ok, ya. Entonces, el niño no tiene la capacidad, chicos, de entender que tenemos papás dañados. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en este nuevo ser? Si mis papás se separaron, un niño tiene la capacidad de entender que yo tengo algo malo y que mis papás se separaron por mi culpa. Si por algún motivo ese niño era bueno para llorar, le iba mal en el colegio, se llevaba mal con el hermano y los papás se separan, ese niño va a pensar que por su culpa sus papás se separaron. Porque un niño no tiene la capacidad de ir y decir, mamá, ¿por qué se separan con el papá? ¿Es porque yo me llevo mal con mi hermana? ¿Es porque yo te traje un 3? ¿Es porque yo me saqué mala nota? Olvídense de eso. El niño siempre va a entender que hizo él algo mal. Y desde ahí empezamos a afectar nuestra autoestima, empezamos a dañar nuestra forma en que nos miramos y a veces nos empezamos a alejar de nuestros padres porque pensamos que hicimos algo mal. Como también un proceso como este de separación de padres también puede provocar que uno de los dos padres o ambos hayan quedado muy dañados y desde esa desconexión emocional no poder sostener el proceso de separación con un hijo y provocar también una desconexión emocional con el hijo. Entonces todo eso va provocando que una dinámica familiar, doméstica, provoque heridas profundas en una persona. Si nos vamos a grados más complejos, maltratos físicos, a veces uno de los padres o dos de los padres son buenos para maltratar físicamente a los hijos. Da lo mismo la gravedad de lo que el niño haya hecho. Pero si un niño se vio envuelto en mucho maltrato físico,
Ese niño no va a pensar, mi papá tiene la herida de humillación, entonces a mi papá también le pegaban y por eso mi papá lo primero que hace es golpear, no preguntar. Ese niño entiende que yo tengo algo malo y por eso me castigan. Y desde ahí podemos empezar a desconectarnos emocionalmente de nosotros, convertirnos en el hijo más desafiante de la casa y conectar con la droga, con pandillas, portarnos mal en el colegio, empezar a repetir de curso. Entonces se pueden generar muchas dinámicas en una persona desde el actuar de alguno de nuestros padres. Nos vamos a otro tipo de daño. Estoy sacando ideas de todas las personas que en algún momento he atendido. Madres que les ha tocado sacar solas a sus hijos adelante y la frustración por no tener la situación económica que quieren, por vivir de allegada, por tener que pasar de casa en casa. Vivo a lo mejor con mis padres, después me fui a vivir con mi hermano. Y por algún motivo, trabajando tanto, esa madre tuvo que descuidar a su hija o a su hijo y su hijo sufrió abuso sexual interno en la familia. Ese niño va a tener una herida profunda y probablemente esa herida también va a ser desde mi mamá no me cuidó. Cuando le conté a mi mamá no me creyó. Pero no es que la mamá no te creyó. Lo que pasa es que la herida de injusticia o de humillación de tu madre no le permitió ver que ese niño no estaba mintiendo. Y no tuvo la capacidad de poner límites y de decir, a mi hijo no le hacen esto, a mi hija no le hacen esto. Entonces, si se fijan, les he ido dando ejemplos de heridas de infancia con efectos o con consecuencias de heridas hacia un hijo. ¿Y por qué les digo, saquémonos los zapatos de hijo? No porque lo que hayan hecho nuestros padres estuvo bien, es porque detrás de un daño profundo que un padre hizo, sacando casos que sí existen, en donde hay absoluta conciencia de que yo daño a un hijo. Hay gente que tiene la capacidad de maldad absoluta de decir, yo lo hago consciente. Saquemos esos extremos, aun cuando las constelaciones son genéricas. Las constelaciones dicen, acepta a tus padres tal cual son, independiente de si lo hicieron consciente o inconsciente. No por justificar lo que ocurrió, sino para que tú te liberes de ese dolor y puedas avanzar. En constelaciones no existe la palabra perdón. El sinónimo de la palabra perdón es toma a tus padres tal cual son. Pero para poder comunicarme con ustedes desde la realidad, voy a utilizar la palabra perdón. Y el perdón nunca es para aceptar que lo que te ocurrió estuvo bien. El perdón es solo para que tú te liberes de la rabia, de la ira y de todos esos sentimientos que te provocan seguir pegado en una situación que solo te sigue dañando a ti. Porque ese padre, esa madre que puede estar viva, que puede no existir, ya no puede remediar lo que hizo. El daño está hecho, chicos. Por lo tanto, aun cuando trabajemos desde las constelaciones familiares, aparte de ponerte en los zapatos de esa persona, la realidad no va a cambiar. Lo que te ocurrió, ocurrió. Y lo que le ocurrió, también ocurrió. Y el ser humano tiene la capacidad de repetir o reparar. Tenemos solo dos caminos, todos. Más terapiados, menos terapiados, historias más desafiantes, historias menos desafiantes. Solo tenemos dos caminos. Repetimos o reparamos. ¿De qué depende que una madre haya repetido, y a mí me duela profundamente, que no haya elegido reparar? Del nivel de dolor y del nivel de capacidad de discernir lo que ocurrió. El ser humano utiliza el 10% de conciencia. Chicos, el 10% de conciencia. O sea, el 10% de lo que tú hiciste hoy, lo hiciste consciente. El otro 90% lo hiciste porque no sabías. Simplemente te levantas en la mañana y vives. Por lo tanto, una persona con muchas heridas profundas, su 10% de conciencia a veces solo sirve para traer dinero a la casa, encontrar un techo, relacionarme mejor con mis hijos. En vez de golpearlos,
Puedo emitir el golpe, pero no puedo emitir el maltrato psicológico. ¿Qué les quiero decir? Que el 10% que tenemos de conciencia, un ser humano debe elegir en qué lo usa. Y a veces existen seres humanos que no tienen la capacidad de llevarlo a una reparación, sino que más bien a sustituir otras cosas. Y por eso van a haber padres que han dañado mucho a sus hijos. Y cuando ustedes les dicen, papá, me golpeabas, me sacabas la mugre, porque no sé, porque el perro ladró y no lo pude controlar, tu papá te puede decir, oye, a mí me pegaban por cosas peores que por eso. A mí me sacaban la mugre más que a ti. Yo te pegué un par de veces, a mí me pegaban todos los días. Y ustedes como hijos, ¿qué van a pensar? ¿Qué me importa a mí que a ti te hayan pegado más que a mí? A mí me dolió el golpe que tú me diste. Y este taller te está invitando a que observes que esa capacidad del 10% de conciencia no le dio a tu papá para decir la solución es no golpear. A él solo le dio para decir te golpeo menos que lo que me golpeaban a mí. Por lo tanto, desde su mirada, él sí reparó. Pero desde la teoría que estamos trabajando, él lo hizo mal, ¿cierto? Desde nuestra lógica, él no reparó, él repitió. Y como no nos sentamos a conversar de la historia de nuestros padres, como nadie le pregunta a papá, ¿cómo fue tu infancia? Papá, ¿cómo te llevas con el abuelo? Papá, ¿cómo se llevaba el abuelo con su papá? Papá, ¿de dónde vienen nuestros antepasados? Nunca nos preguntamos eso, entonces no podemos saber qué hay detrás de la historia, de nuestra historia. Entonces este taller te invita a eso. A lo mejor no sabes nada de tu familia, pero créeme que no es necesario, porque tus heridas hablan por ellos. Tus desafíos actuales hablan por ellos. Si tú hoy estás pasando por un problema económico, si tú hoy estás pasando por una separación, si tú hoy estás pasando por una depresión, si tú hoy estás pasando por una crisis de ansiedad, si tú hoy estás pasando por una incapacidad para encontrar pareja, si estás pasando por un conflicto con tu hijo, todo eso que tú hoy estás viviendo es parte de tu historia. Entonces desde ahí tú ya tienes mucho material para saber qué está pasando, de dónde vengo y qué es lo que tengo que cambiar. Chicas, dudas, consultas. Hasta aquí se entiende el sentido del taller, se entiende el concepto de por qué saquemos los zapatos de hijo y vámonos a mirar a los padres sin encontrar justificación y sin dejar a nuestros padres como unos mártires o como en realidad mi papá era más pobre que yo. No busco eso, no busco eso. Busco que tú encuentres un caminito que te permita aliviar el dolor que sientes. ¿Sí? Ok. Te invito a dejar por el momento la lógica y abrirte al alma, porque cuando dejamos de mirar a nuestros padres solo como figuras y los miramos como personas que también sufrieron, algo dentro de nosotros empieza a sanar. Sanar no es destruir su imagen, es dejar de vivir bajo ella. Ojo con esta frase, chicas. Ojo con esta frase. Sanar no es destruir su imagen, es dejar de vivir bajo esa imagen. Por eso, si nos salimos del rol de hijos, podemos mirar desde otro lugar, porque desde hijo, cuando nosotros sabemos que nuestros padres tienen que cuidarnos, nuestros padres tienen que protegernos, nuestros padres tienen que darnos alimento, nuestros padres son las personas que más nos aman, entonces son los que más nos deben cuidar. Si me dañaron, claramente mi percepción de eso va a estar sesgada, porque desde la teoría ellos son mejores. Y como un niño sabe que son mejores, y si se equivocan, el niño piensa que el problema es uno, la herida se queda acá, no se queda allá. Por eso tienen que salirse del lugar. Hasta aquí, alguien
¿Ya ha logrado ver algún escenario personal, sin contar cosas tan íntimas, distinto, solo con esta teoría? Recuerden que la primera parte es teoría, después viene un ejercicio y la idea es que hasta la teoría les haga cambiar de switch. ¿Se cumplió ese objetivo hasta ahora con alguien? Perfecto. Ok. El sistema nervioso de un niño necesita crear una imagen de seguridad. Un niño jamás se va a sentir seguro si no tiene una imagen de seguridad cerca. Un abuelo, una mamá, un papá. Por eso personas que vivieron o que tuvieron infancias donde no tuvieron ese personaje de seguridad tienen heridas de abandono, de rechazo, pero por sobre todo no tienen una autoimagen satisfactoria. Porque el niño necesita tener un vínculo de seguridad. Y si tú, que estás viendo este taller hoy, no tuviste esa experiencia, no viviste con alguien que te entregó esa seguridad, lo más probable es que cargues con las 5 heridas de rechazo, con las 5 heridas de infancia, y desde ahí el desafío tuyo sea más complejo, pero no por eso deje de ser posible que lo puedas manejar. Simplemente vas a tener más distractores que trabajar, pero siempre es posible trabajar todas esas heridas. Entonces, papá y mamá, desde nuestra cabecita, son nuestro lugar seguro. Son nuestro lugar seguro. Y si no lo tuviste, tienes una incongruencia en donde tú vas a ser un adulto que va a decir: yo no respeto, ni quiero ni valoro a mis padres porque los que me tuvieron que cuidar no lo hicieron. Y desde ahí tu proceso de perdón o de tomar a tus padres tal cual son va a ser más complejo porque no va a conectar con la compasión, porque hay rabia, hay dolor, hay injusticia. Porque ¿por qué los papás de mi compañero que vive aquí a la vuelta de la casa lo tratan con cariño, lo tratan con amor y a mí me sacaban la mugre por cualquier cosa? ¿Por qué si mi papá no llegaba a la casa, mi mamá me golpeaba a mí? ¿Por qué si cuando mis papás se separaron, mi mamá me hablaba pestes de mi papá y yo no puedo ver a mi papá porque estoy contaminado de tanta rabia y tanta ira que mi madre me contó, que yo hoy ya le quiero mirar a mi papá con otros ojos, pero no puedo? Entonces sí, yo no quiero que te quedes con lo que te pasó, porque lo que te pasó está justificado para lo que tú sientes. Lo que yo quiero es que te salgas de ese lugar justificado y te coloques en otros zapatos para entender desde otro lugar lo que te ocurrió y puedas observar y sentir tu historia desde otro lugar. Dudas, consultas, preguntas antes de pasar a un ejercicio. Igual me interesa ir dando estos espacios de reflexión donde yo dejo de hablar para que ustedes también empiecen a integrar. Aparte que yo puedo hablar seguido 3 horas sin ningún problema, pero entre yo más hablo, también los dejo pensar menos o sentir menos. Entonces por eso también quiero dejar este espacio en donde yo me callo un ratito para que analicen lo que les acabo de explicar. ¿Les hace sentido? ¿Parece una tontera? Laura, por favor, cuéntanos. No eres tú. Laura, no eres tú y nunca vas a ser tú. El problema nunca es el niño. El problema es la herida de esa mamá que no le da que con su 10% pueda reparar. Por eso les hablo tanto del 10%. No le dio.
pero no le dio porque lo más probable es que también haya sido rechazada. El ser humano entrega lo que conoce. Si yo soy una persona que recibió amor, que sabe lo que se siente ser amada, va a andar entregando amor por la vida. Si yo soy una persona que recibí golpes, que recibí maltratos, voy a andar por la vida maltratando y cuidándome y estando a la defensiva. Entonces depende de lo que yo recibo es lo que entrego. Obvio, y muchas mujeres, disculpa Laurita, acá la compañera dice que ella se negó a la maternidad producto del dolor que provocó su madre en ella, para ella no convertirse en una madre como su madre. Eso es completamente habitual hoy. El 80% de las mujeres que no quieren ser madre hoy, no necesariamente es porque no quieren, es porque hay temor a no hacerlo bien, a hacerlo pésimo, porque han entendido que lo que traen es doloroso. Y también desde ahí honro a todas esas mujeres que tomaron esa decisión por dos motivos. Primero, por la valentía de negarse a hacer algo sabiendo que existe la probabilidad de daño. Y dos, las honro porque yo fui madre antes de conocer todo este mundo. Y si bien tengo la fortuna de no estar dentro de esas historias garrafales y terribles, ni yo ni mis hijos, claramente, cuando descubrí todo esto, pude haber evitado una cantidad de daño que puedo haber provocado en mis hijos por ignorancia. Entonces, si una persona tiene una historia tan triste como para saber que las probabilidades de dañar son altas y además decidir no ser madre, de verdad que yo honro eso, porque cuando tú te convertiste en madre y has cometido errores, ese dolor es muy profundo. Cuando tomas conciencia de lo que hiciste. Y hay muchas madres y padres acá que saben lo que hicieron, chicos. Lo saben, pero no sabían hacerlo distinto. Aunque ustedes me digan, Ale, es lógico que si tú golpeas a tu hijo 3 veces al día es más doloroso que si lo golpeas una vez al año. Obvio que sí, pero esa mujer o ese hombre no tenía la capacidad de controlar la agresividad, no tenía la capacidad de controlar el daño porque estaba desbordado, porque su herida te desbordó y tienes que desquitarte con otro. Y también estoy recibiendo que ustedes me digan, pero Ale, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué yo? Porque a veces, cuéntame Laurita. Sí, negrita, todo es solucionable, todo. Pero va a depender, y aquí redoble de tambores, va a depender de tu capacidad de usar tu 10% de conciencia. No depende ni siquiera de una terapia. Las terapias con las que yo trabajo son 100% efectivas. ¿Pero de qué depende? De que para ti sea un 100, para otro sea un 80 y para otro sea un 20, de tu 10% de conciencia. Porque si en ese 10% de conciencia logras entender que lo que tu mamá te hizo no fue personal, no era con la Laura, es la Laura. Yo quiero dañar a la Laura. Yo me levanto hoy día en la mañana para dañarle la vida a la Laura. Los padres no hacen eso. Los padres viven como nosotros. Por lo tanto, si tú quieres soltar, Laura, lo puedes hacer. Pero tienes que utilizar tu 10% de conciencia al máximo. Eso significa, obviamente, tomar conciencia que no fue conmigo, no olvidar desde hacer que no existió, sino que de empezar a buscar qué le entregas a ese 10% de conciencia hoy
que vaya más en positivo que en negativo. Me explico y espero sea un ejemplo claro. Si yo me levanto en la mañana y mi primer sentir es angustia, mi 10% de conciencia lo voy a utilizar para que mi próxima mañana, mi 10%, yo me voy a obligar a sentir menos tiempo esa emoción. Y primero voy a tener que interpretar esa emoción, porque esa emoción te viene a entregar algo. Que eso lo hemos visto en otros talleres, cuando hablamos exclusivamente de emociones. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones te vienen a mostrar cosas. Si yo conecto rápido con la pena, si yo conecto rápido con la rabia, si yo conecto rápido con la tristeza, busca qué te viene a mostrar y trabájalo. Y ese trabajo se hace desde el 10% de conciencia. Pero Laura, ¿es posible? Es posible. No les puedo mentir. Pero depende de cada persona. 2 motivos. Negrita, existe la respuesta para todo. Cuando alguien tiene un trato distinto con uno de los hijos, hay 2 motivos que a esa persona la hacen que seas tú y que no sea el otro. Primero, la personalidad del otro invalida la de ella. O sea, tú dijiste delante que tu mamá era incluso más sumisa que con tu hermano. Por lo tanto, significa que tu hermano tenía la capacidad de poner límites. Y a lo mejor era ese hijo que le decía, a ver, mamá, el papá no llegó a la casa, pero no por eso se va a enojar conmigo. Ese es uno, poner límites. Siempre en los hijos hay uno que pone más límites que otro y hay uno que es más sumiso. Y obviamente, ¿con quién me voy a desquitar? ¿Con el que me dice que no o con el que aguanta el golpe? Y dos, a veces existen hijos que le recuerdan a esa madre o a ese padre que tienen cambios que yo no fui capaz. Me explico, y esto lo he visto mucho en terapia. Ale, yo soy la que la cuida, yo soy la que le compra en el supermercado, yo soy la que le hace todo desde chica y a mí me trata mal. ¿Por qué? Porque internamente e inconscientemente tú la molestas porque haces algo que ella no es capaz de hacer, que es tener bondad en su corazón. Cuando alguien me refleja, disculpa, para que no se me vaya la idea, cuando alguien me refleja algo que yo quiero y no conseguí en la vida, muchas veces te molesta. Entonces te molesta que yo quiero que ella se enoje conmigo y me va a comprar al supermercado. Ella tiene esa capacidad que yo no tengo. En todo orden de cosas, cuando algo te molesta de una persona es porque tiene una cualidad que tú no has cultivado y te molesta, o porque tiene una cualidad que te desagrada profundamente porque te hiere. Entonces ahí tú tienes que ver en qué parte de esto puedes estar tú. No es entre nosotros, es entre 14 personas. Ya, po. Negrita, es que no le des más vueltas, pero te vuelvo a repetir, ¿tú tenías algo que ella quería o no pudo cultivar? Catita. Hola, bien. ¿De conciencia? Ok, lo repito. Sí, ok. Lo que pasa es que el ser humano utiliza el 10% de conciencia. El 90% de lo que hacemos en el día es inconsciente. Este ejemplo me ayuda mucho a que quede más claro. Todos nosotros en la mañana nos duchamos y nos lavamos los dientes. En general, ¿cierto? Hay mucha gente que se ducha y se lava los dientes y ya se ve sentada en el auto y no sabe en qué momento se lavó los dientes y en qué momento pasó por la ducha. Pero lo hiciste. Ese ejemplo es inconsciente, es una de las cosas que más inconsciente hacemos. Nosotros almorzamos desde las 2 a las 3 de la tarde, hay rutinas. Las rutinas
están en nuestro inconsciente. Entonces lo que te quiero decir es que el 10% de conciencia, que es el máximo que el ser humano utiliza, a veces ese 10% lo utilizas ya en otras cosas. Entonces, si tú quieres soltar, si tú quieres hacer un proceso de desarrollo personal, cuando entras en un proceso de acompañamiento de cualquier índole, conmigo, con otro terapeuta, con el psicólogo, con quien sea, para poder trabajar y que tú puedas tener resultados, tienes que tratar de que ese 10% de conciencia lo utilices en este proceso que quieres hacer. Pero si lo utilizas en manejar, en el estrés, en la depresión, me vas dejando menos margen de conciencia para que el mensaje de, no sé, lo que dijo la Laura, si ya tenemos evidencia que tu mamá competía con ella, que la mamá hasta quería, era más amorosa con los pololos, había una competencia, lo primero que tu inconsciente debe entender ahí es que ella no te iba a elegir, porque había una competencia, había algo que a ella le desagradaba de su hija. Por lo tanto, seguir luchando con, es que Ale, yo igual quiero que ella antes que se muera me vea, me diga que yo soy una buena hija, porque yo soy una buena hija. Negrita, sal de ahí porque es probable que no lo haga, es probable que ella se vaya de este mundo y jamás reconozca que hay algo bueno en ti. Y eso lo tiene que hacer tu consciente. Yo ni tú puedes trabajar con tu inconsciente. O sea, tenemos que sacar del inconsciente para trabajar en el consciente. El consciente es el que hace el reseteo. ¿Me hago entender, Cata? Ok. A eso me refiero. El 10% le tenemos que sacar mucho partido. Entonces, si tú trabajas con un 2% de ese 10%, pero la Laura, cuando entra en un proceso, trabaja con el 10%, ¿quién va a avanzar más rápido? ¿Quién me va a decir las constelaciones funcionan, el coaching funciona, las terapias funcionan? La Laura. Pero yo no hice nada distinto porque te voy a entregar lo mismo a Laura y lo mismo a ti. Pero tú utilizas un 2% y Laura utiliza un 10%. Y en el inconsciente están las penas, los traumas, los dolores, los recuerdos. Cuando yo les hago ejercicios de imaginería, volvemos a esos espacios. ¿Para qué? Para traerlo al consciente y para decir, ay, mi mamá, no, pues mi mamá competía conmigo, pues nunca me va a querer como yo quiero que me quiera. Ya, pero cuando era niña, ¿qué sabes tú de la historia de tu mamá? ¿Por qué competía contigo? Porque alguien compitió con ella, porque alguien le enseñó que con los hijos o con las hijas se puede competir. Ojo, no sé si entendí bien, pero me parece que Laura habló de hermano. A lo mejor ella no compite con hombres, a lo mejor ella solo compite con mujeres. Y reseteado, po. Claro, claro. Por eso las constelaciones trabajan con el pasado, para encontrar respuestas, para encontrar el porqué. Y cuando encuentras el porqué, tu consciente dice, ah, ok, ahora entiendo. Pero el mantener ese aprendizaje aquí también tiene que ver con el consciente, po. Si tú al otro día, cuando vuelves a sentir pena, porque la pena no se va al tiro, Laura no porque haya entendido eso, mañana va a despertar y decir, listo, estoy lista, ya entendí por qué mi mamá me trató así y ya nunca más me dolió. Lo más probable es que le vuelva a doler, pero ella tiene que ir responderle a su consciente. Laura ya descubrimos, nuestra mamá competía con nosotros, esta herida está aquí, por esto, por esto y por esto. Entonces hay que seguir dándole información a tu inconsciente. Ahora, si Laura tuviera 15 años y viviera con la mamá, todo ese trabajo del inconsciente va a ser más difícil que lo mantenga porque la mamá está con ella todo el día. Y aquí voy a avalar a muchos hijos cuando dicen, Ale, yo no veo a mis papás hace 20 años, encuentro que nada que ver lo que tú hablas de las constelaciones porque yo ya me desconecté de ellos y yo desde las constelaciones no te digo que vayas a tomar desayuno con tus padres o que le vayas a honrar todo lo que hicieron. No necesito que tú veas a tus padres, yo necesito que tú liberes tus emociones y tus sentires para que avances. Por lo tanto, no tienes que ver a tu madre y a tu padre. Y es más, si Laura tuviera 15 años y viviera con su madre, yo sería la primera que le diría, sal de ahí.
Tú no puedes avanzar con la mamá ahí. Porque tú le vas a decir a tu inconsciente, mi mamá es una mujer dañada, y al otro día la mamá le va a decir, ay Laura, que eres estúpida, ay Laura, que eres tonta. ¿Quién va a ganar? Y si Laura utiliza el 2% consciente, va a ganar la mamá. Si Laura utiliza el 10% de su consciente, a lo mejor va a lograr batallar, pero se le va a hacer más difícil. ¿Me hago entender? Perfecto, perfecto. Ya chicos, vamos a hacer algún ejercicio entonces para entrar, porque se supone que ya entendimos el concepto. Y ahora vamos a trabajar. Yo les voy a hacer unas preguntas reflexivas. Y la idea es que de estas preguntas ustedes vayan analizando sus historias. Enfóquense siempre, cuando estén pensando en que me dio rabia mi mamá, acuérdate, salte de los zapatos de hija y de hijo. No quiero que sean hijos ahora. Quiero que sean seres humanos observando a dos padres. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Cómo era la imagen que tenías, no de hijo? Sálganse del hijo. ¿Cómo era la imagen que tenías de mamá y papá cuando eras pequeño? Salte del dolor y mírate de afuera. Imagínate como que estás arriba de tu casa donde naciste y están tus padres ahí conviviendo con un niño. ¿Cómo era tu imagen? ¿Qué te llega? ¿Qué te sientes? ¿Amoroso? ¿Conflictivo? ¿Me sentía bien? ¿Me sentía mal? ¿Se me apretó la guata? Ale, lo único que quería era irme a la casa. Ale, son los mejores momentos de mi vida, me siento bien. Lo que ustedes sientan, escríbanlo. Recuerden que traerlo al consciente es bueno. Escribirlo es doblemente bueno. Y verbalizarlo es 3 veces más bueno. Desde un proceso de reprogramación mental. Repito, ¿cómo era la imagen que tenía de mamá y papá cuando yo era pequeño? Les pueden llegar recuerdos, emociones, colores. Nada, les puede llegar nada también. Si no les pasa nada, créanme que hasta eso habla. Pregunta número 2. ¿En qué momento empezaste a notar que no eran perfectos? Esta pregunta es buena, porque les aseguro que nadie se las había hecho en su vida. ¿Cuándo te diste cuenta que no eran perfectos? ¿Ahora? ¿Recién? Uy, me asusté, perdón. ¿Ah? Laura, ¿me hablas a mí? Parece que no. Ahí te silencia. ¿No escuchaste la pregunta? Ok, voy. Pregunta número 2. ¿En qué momento empezaste a notar que no eran perfectos? ¿A qué edad te diste cuenta que tus papás no eran perfectos? Porque créanme que eso uno se puede dar cuenta, pero a veces no lo piensa porque de verdad nuestra cabecita está convencida que los papás son perfectos y deben ser buenos, amorosos, cariñosos, reírse todo el día, comprensivos, resilientes y que no son seres humanos, po, si son papás. ¿Quién ha escuchado esa frase que dice, ay, pero si tú eres mamá, no... Tú eres mamá. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere que eres mamá? Pues, o sea, no lo miras como ser humano, lo miras como mamá, como papá. Pregunta número 3. ¿Cómo te hizo sentir esa primera decepción o dolor? Si identificaste un momento o una edad en donde te diste cuenta que no eran perfectos por algo que ocurrió, ¿cómo se sintió esa primera decepción o ese dolor? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste?
en dónde lo sentiste. ¿Lo sentiste? ¿Te dejaste sentir? ¿O te hiciste la loca, cerraste la puerta y aquí no ha pasado nada? Obvio, obvio. Y normalizar esa evasión. Pero aún, hasta antes de normalizar, algo sentiste, por algo lo normalizaste. Puede ser una vocecita que diga, ya, no importa si no es para tanto. Ah, mi abuelita es peor. Siempre hay algo, siempre hay voz. Nosotros siempre estamos recibiendo vocecitas internas que nos dicen cosas, lo que le llaman hoy día las banderitas rojas. Pregunta número 4. ¿Qué parte de ti aún los idealiza, espera o no puede soltar? Aquí yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, Ale, si yo ya entendí, si mi mamá no va a cambiar. Pues resulta que cuando hablamos de emociones, todavía hay tristeza, rabia. Entonces, si tú entendiste por qué tienes tristeza y rabia, porque si no, no aparecería tristeza y rabia si tú ya lo tienes, si ya lo entendiste, si ya lo soltaste. Cata, idealizar es cuando tú te armas una película de algo. Cuando tú te imaginas a alguien. Por ejemplo, eso, idealizarlos. ¿Qué parte de ti hoy día piensa que son perfectos o que van a cambiar o que va a llegar el abrazo que estás esperando o que los vas a llamar por teléfono y te van a decir, ay, hija, tiene toda la razón? Porque a veces tú llamas a tu papá, puedes llamar a un papá y te va a decir, ay, pero ¿cómo? Y uno vuelve a llamar. Entonces uno dice, oye, pero ¿para qué lo llamáis si te trata mal? Entonces tu inconsciente lo que busca es una respuesta distinta. Eso es idealizar. Porque hay cosas que tú ya sabes que son como son. Pero hay algo adentro que dice, pero ¿y si esta vez no me reta? Te volvió a retar. Eso es idealizar, es hacerte una historia que no es real. Y el ser humano es muy bueno para evadir con idealizaciones. La gente va a cambiar, mi pololo va a cambiar, mi marido va a cambiar, mi jefe va a cambiar, la economía va a cambiar, todo va a cambiar. Y pasan años y a veces no pasó nada. Hasta aquí, esas preguntas. ¿Qué les provocaron esas preguntas? ¿Qué descubrieron que no sabían hasta antes de esas preguntas? ¿Se habían hecho esas preguntas alguna vez en su vida? ¿Les parecen esas preguntas interesantes, productivas? ¿Les hace reflexionar? ¿Los incomoda? ¿Se enojaron con las preguntas? ¿Les incomodó el tema que yo estoy trabajando? Porque hasta todo eso habla. Lo más probable. Sí. Ignorancia, querida. Ignorancia pura y completa de todos nosotros. ¿Por qué creen que esto no está en la universidad? ¿Por qué estos talleres no están en desarrollo personal en una universidad? Porque no le damos importancia. ¿Ustedes creen que si a un bebé lo educamos desde los conocimientos, desde nuestras heridas, para evitar traspasarlas, no sería menos
los daños que provocaríamos? Por eso delante dije que me sacaba el sombrero y honraba a las mujeres que con heridas profundas no quieren ser madre. Porque las probabilidades de repetir el dolor son altas, po. Si eso es lo que conocieron. Y si alguien logró reparar, con mayor razón las honro, porque hubo mucho trabajo detrás. Y hay gente que con su 10% de conciencia y sin tener conocimiento ninguno, tienen intuición para reparar. Hay mucha gente que repara por intuición, porque el dolor fue tan grande que ese dolor te hace decir, yo no lo voy a repetir porque sé lo que significa, porque sé cómo duele y no quiero repetirlo. Pero con tu 10% alcanzáis a hacer eso, pero si la otra persona lo utilizó, insisto, en otra cosa, no va a poder reparar, va a repetir. Acá hay una pregunta, Ale, todo el tema de hoy solo puedo enfocarme en mi madre. Todas las preguntas, las respuestas son para ella. Bien, o sea, desde lo que tienes que trabajar, me imagino, Mary, claro, está en tu madre. Pero el enfocarte en tu madre, ¿hace una diferencia en cómo la veías desde antes de entrar a este taller? ¿Sí? Perfecto. Eso es lo importante. Me doy cuenta que ya no los idealizo tanto. Muy bien, porque son seres humanos, Chantal. Como tú, como yo. Pero como hijos, no les permitimos fallar. No les permitimos fallar. Porque como son papás, y los papás son perfectos, fallaron. Y más encima, hay algo que no notamos y que se lo he dicho a muchos pacientes. Estamos juzgando a nuestros padres con la educación que nosotros tenemos, pero ellos no tienen la educación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo le digo hoy día a mi mamá? Mamá, tú me tratabas tan mal, nunca conectabas con mis emociones, si ella ni siquiera sabe que la palabra emoción existe. ¿Sí? Porque venimos programados, querida, porque desde la conciencia social y desde la conciencia interna, los padres te dan vida. Mira solo el concepto. Si yo le doy vida a alguien, ¿lo voy a dañar? Si yo te doy vida, si yo te di mi útero, te entregué mi útero 9 meses, me alimenté por ti, estuviste en mi cuerpo, ¿esa persona que te dio vida debería dañarte? No. Usamos lógica, pero es mala la lógica, porque ese ser que te dio la vida tiene heridas. Entonces, ¿puede dañar? Claro que puede dañar. ¿Debería dañar? No, pero pasa. Todo papá abusivo, y estoy hablando de abuso sexual, lo más probable es que haya sido abusado. Entonces, desde su conciencia, si a mí me abusaron, ¿por qué está malo abusar? ¿Sabes que es malo? Sí, porque hay una ley que dice que es malo, porque te pueden meter preso. Pero desde tu conciencia, si lo hicieron conmigo, mi consciente dice, entonces está bien. Yo sé que suena frío y fuerte, pero necesito que comprendamos el concepto. Yo me pregunté ahora los recuerdos porque mi madre nunca era cariñosa como lo eran las mamás de mis amigas. Sí, para mí era raro no sentirlo, pero siempre intenté poner excusas a eso, exactamente. A esta edad siempre busqué que mi madre me diera o me quisiera. Creo que nunca lo hará. No, Laurita, a nadie. Chicos, de verdad, va a sonar pesimista y pésima terapeuta. Pésima. Pero si seguimos esperando que llegue un cariño, una caricia, una palabra de amor de una persona que no conoce ese lugar, no quiero hacerles perder el tiempo. Prefiero que ese tiempo lo inviertan en convencerse ustedes mismos de que sí valen,
de que merecen el cariño, de que merecen todo lo bueno que esa persona no se los va a decir ni se los va a entregar porque está incapacitada para hacerlo o incapacitado para hacerlo. Ahora, ha pasado que he trabajado con personas que han sanado ese vínculo y con el tiempo ese padre o esa madre ha cambiado de actitud. Sí, he vivido esas experiencias. Pero no es una promesa para que una persona entre a terapia. Porque el que entra a terapia tiene que trabajar por sí mismo, no para cambiar el entorno. Pero cuando una persona cambia, por lo general provoca cambios en el exterior. Pero eso no es una promesa para que tú entres en un proceso de terapia. Tú tienes que trabajar por ti y para ti. Lo que pase alrededor es una yapa, es una adicional. Catita. También, porque imagínate, pongamos el mismo ejemplo de la Laura. Imaginemos que la Laura entra en un proceso, trabaja duro en ella y dice, ¿sabes qué, Ale? Se pone el límite, ya no espero nada de mi mamá, yo sé que voy a ir a verle, me va a mirar feo, yo sé que nunca me va a decir nada bonito y resulta que ahora yo paso por al lado y se enoja más que antes. Sí, se va a enojar más porque ahora la ignoras. Antes eras el personaje que le daba material para dañarte, ahora ya no eres. Entonces efectivamente también puede pasar que el entorno lo tome peor. Incluso es más, puede que le digas, ¿sabes qué? Desde que estáis con todas tus cosas de desarrollo personal, no me importa verte, así que no quiero que vengas más a mi casa porque te convertiste en alguien que me cae más mal que antes. Y te vas quedando solo. Eso también puede pasar. Pésima terapeuta, parece que estoy diciendo. Pésima terapeuta. Mary, perdón, cuéntame. Mm. Ya. Mm. No tiene demencia senil ni nada de ese tipo. Está bien, perfecto. Ya. Es su forma de llamar, es su forma de llamar la atención. Es su forma de llamar la atención. Mm. Mm. ¿Ven? Por eso, y la pregunta ahora va a ser, ¿vas a dejar de sanar para evitar que tu entorno se ponga peor? Valdrá la pena detener tu proceso personal por gente que obviamente va a reaccionar distinto porque ellos no están en un proceso, ellos no están aquí en este taller. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer entender que esto que ustedes se están convirtiendo hoy es bueno? No, no. Hay batallas que no hay que luchar. Hay batallas en donde no hay que entrar. Entra en tu batalla, pero no con el resto. Sí, no.
Por eso, pero está dañada y desde el daño daña. Entonces no puede hacer otra cosa. Mm. Sí, pues. No, pues. Es que no va a poder entregar más. Incluso es más, cuando tú estás muy dañado y querías mucho cariño, menos lo vas a entregar. Porque si yo no lo tuve, ¿por qué ellas lo van a tener? Porque a veces el resentimiento sobrepasa el instinto maternal. Porque ese es lo otro. Ya hay el instinto maternal, ¿dónde está? Las mamás son cariñosas. ¿Pero por qué? Si son seres humanos, aparte de ser mamá. Entonces eso es lo que a veces tampoco se entiende, pero si las mamás son cariñosas, sí, pero ¿de dónde sacamos eso? De un estereotipo social. Si son mujeres heridas, van a ser cariñosas. Si tuvieron depresión postparto, conecta con tu guagua. Tenéis que tener la conexión los primeros meses y ella está tratando de sobrevivir porque está con depresión postparto. Entonces es complejo, chicos, muy, muy, muy complejos. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente módulo que tiene que ver con un ejercicio para que ya vamos identificando a nuestros padres. Vamos a conectarnos con la energía de nuestros padres, vamos a conectarnos con este espacio. Y a mis amigos de TikTok les doy las gracias por la participación, por todos esos corazoncitos, por todo lo que interactuaron. Si quieren seguir profundizando, todos los jueves hago talleres de distintas temáticas, pero vamos al mismo